Buenas tardes, mi nombre es Jorge Leiser Castro Vargas. En el día de hoy realizaremos el laboratorio de la práctica 1, Fundamentos de Telecomunicaciones, comando TCP/IP. Director de curso, Ciso Enrique Campañas Bastidas. Tiempo aproximado de la práctica, 3 horas. Corresponde al área de Ingeniería de las Telecomunicaciones. Para realizar la siguiente práctica es necesario tener en cuenta los 3 objetivos. 1. Desarrollar competencias para la apropiación de los conceptos relacionados en la unidad 1 del curso. 2. Reconocer e identificar los diferentes comandos que tiene el conjunto de protocolos de TCP/IP en cada una de sus capas. 3. Manejar diferentes sistemas operativos mediante diferentes equipos o máquinas virtuales. Para la primera parte tenemos la fundamentación, lo que nos dice el paso a paso, los archivos importantes para la configuración de una red, la ubicación de estos, los ficheros, tanto en Windows como en Linux. Por lo menos tenemos esta ubicación, este directorio en Ubuntu, en Linux, donde nos dice que contiene este archivo /etc/hot, lo que contiene igualmente con /etc/networks /etc/netmax. Igualmente nos enseña unos comandos que podemos usar en la consola, ya sea de Windows o de Linux, como el hostname, el ping, arp, ifconfig, netstat, router, y nos da su definición o para qué se deben usar. Tenemos un ejemplo, siguen otros comandos con sus ejemplos, los cuales previamente ya hemos leído y hemos tenido en cuenta para la realización de este laboratorio. Igualmente aquí nos pide tener unas máquinas virtuales, nos enseña para qué son y nos pide que trabajemos con VMware. Nosotros para esta práctica utilizaremos la máquina virtual VirtualBox. Igualmente nos pide una versión de Linux y nosotros utilizaremos Linux Ubuntu 10.10. Más especificaciones de la guía del laboratorio. Nos pide instalar la versión de Linux en la máquina virtual. Ya lo hemos hecho previamente, pues esto requiere de cierto tiempo. Tenemos aquí la máquina virtual Oracle VirtualBox y tenemos aquí corriendo la máquina virtual de Linux Ubuntu. En el punto 4 realizaremos ejercicios con comandos, los cuales están en la parte principal del documento, la parte de arriba, que ya vimos con anticipación. Y empezamos. Cuando ya se tengan los elementos funcionando, sistema operativo Windows en el que estamos trabajando, Linux, la máquina virtual, ¿sí? Empezaremos a realizar los ejercicios con los comandos. Listo. Responderemos los siguientes interrogantes. ¿Dónde se sitúa el fichero que hace las funciones del fichero /etc service de Linux? Y los equivalentes a /etc protocols y /etc networks. ¿Dónde se sitúa? Entonces para eso vamos a la máquina virtual de Linux Ubuntu, buscamos la consola o el terminal que llaman en Linux. Debemos entrar como superusuario root. Para ello digitamos sudo -i y automáticamente ya estamos como root superusuario de Ubuntu, de Linux, y llegaremos a ubicar el directorio que nos está pidiendo la guía, que es /etc service de Linux, donde está situado y qué funciones. Digitamos para abrir un directorio con cd
etc, enter para entrar a ese directorio. Una vez ubicado en el directorio etc, digitamos el comando ls para verificar que en este se encuentre el archivo service, igual como nos lo pide en la guía service. Lo buscamos, y efectivamente aquí lo hallamos, service. Para poder acceder al archivo debemos utilizar el comando nano y el nombre del archivo, service. Si estamos bien en el nombre, sí, bien. Aquí podemos ver lo que contiene el archivo. Para poder salir de acá, de este fichero, damos control X para salir, tal como nos dice ahí en la parte inferior. Seguido a esto, verificamos que se encuentre el archivo protocols y el archivo networks. Networks lo encontramos. Bien, seguimos. ¿Cuál es la dirección IP de tu máquina? Igualmente vamos a mismo directorio etc, ya estamos ubicados. Nos dice que busquemos el fichero host. Buscamos si está por acá host dentro de etc. Efectivamente está host y podemos mirar ahí nuestra IP. Igualmente con el mismo comando nano host, si está bien escrito, correcto, enter, y nos aparece nuestra dirección IP de localhost. Nuestra dirección IP 10.0.2.15 y el localhost 117.0.0.1. ok, para salir control X. Bien, igualmente nos pide insertar ese comando en la consola, ifconfig -a, lo digitamos, ifconfig espacio -a, le damos enter. Efectivamente nos aparece acá la dirección MAC, la de la máquina, la dirección IP, la dirección de difusión, la máscara de red, los paquetes que se envían. Muy bien, seguimos. ¿Qué máscara se aplica a tu máquina? Igualmente vamos a requiere que abramos el directorio etc y el archivo nestmax. Igualmente esta información la encontramos al digitar ifconfig -a, donde estamos ahorita, ifconfig -a, y esta es la dirección de máscara, la que nos aparece acá sombreada. Igualmente podemos dirigirnos al directorio que nos pide. Ya estamos en el directorio de etc, entonces simplemente digitamos nano espacio netmax, verificamos y le damos enter.
nos aparece que es un archivo nuevo. Nos aparece así por la cuestión de que es una máquina virtual y pocas veces la usamos. Control X para salir. Bien, seguimos con el punto D. ¿Cuáles son tus identificadores de red y de máquina? Pues ya lo tenemos acá, identificadores de red y de máquina. Identificadores de red, tenemos el de difusión, el de máquina, que es la misma Mac. En Windows nos pide hacer ejercicio en Windows, digitamos ipconfig y nos aparece la dirección IP, esta que tenemos acá, 192.168.1.5, la marca de su red, la puerta de enlace, la dirección IP versión 6, listo. Igualmente aquí nos aparece que estamos conectados a la máquina virtual, que de la máquina virtual también accedemos a internet. Bien, seguimos con la guía. Dice: ¿qué contiene la tabla ARP de tu máquina? No escribas la tabla completa, basta solo con decir cómo la ves. Entonces en nuestra máquina virtual Linux Ubuntu escribimos o digitamos ARP -A, le damos enter y no nos aparece nada porque no hemos navegado. Desde que encendimos la máquina no hemos navegado por internet, no tenemos los datos de la tabla ARP en nuestra máquina. Probaremos en Windows a ver qué opción nos aparece. Nos informa que contiene la tabla ARP de tu máquina. Entonces verificamos que contiene. Entonces contiene direcciones de internet, nuestra dirección física, y que es dinámica y estática, el tipo, la interfaz y la dirección. Listo. En el punto F nos pregunta cuál es la dirección de internet de tu computador. ¿Es la misma en los dos sistemas? Entonces verificaremos acá en nuestro sistema 192.168.1.5 y en Linux Ubuntu vemos que es completamente diferente, 10.0.2.15. cambia rotundamente, cambian los dos sistemas operativos nuestra dirección IP. Seguimos con la guía. El nombre de la máquina, o bien ipconfig -A, también con ipconfig. Listo. ¿Cómo puedes saber cuál es la dirección física de otra máquina de tu misma red? Por ejemplo, ¿cuál es la dirección física de la máquina que te da internet? ARP y el nombre de la máquina. Vamos a probarlo. ARP Jorge. Y no nos aparece nada. Procedemos un segundo. Continuamos. Punto H. ¿Cómo puedes saber qué puerto corresponde a una aplicación? Debemos digitar este comando: cat /etc/service, la máquina virtual Linux Ubuntu,
para observar que nos sale digitando este comando. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Le damos enter y nos aparece acá el puerto, la aplicación y el puerto que usa cada programa, cada archivo. Dice que también lo podemos hacer con stat-app. Vamos a verificarlo. Verifiquémoslo. Si está bien escrito nest señor, está bien escrito. Correctamente nos muestra los puertos que están siendo usados, el estado en el que están, si son de flujo o son de datagrama. Listo, correctamente funcionando. En Windows miraremos si esta función nos sirve, nos funciona. Efectivamente nos muestra lo que estamos usando, las direcciones y la dirección remota donde nos están escuchando. Nos establece los puertos de cada aplicación. Punto I nos pregunta cuánto tiempo necesitará un datagrama para llegar a su destino desde tu máquina. Calcula, por ejemplo, el tiempo necesario más o menos para alcanzar la máquina. Listo, vamos a hacerle un ping a una app. A ver qué nos dice. www.unad.edu.com. Estamos haciendo ping y estamos esperando cuánto tiempo para alcanzar esta dirección. Seguimos esperando y nos dice que se agotó el tiempo y no pudimos hacer ping a unad.edu.com. Bien, buscaremos .j, qué camino sigue el datagrama anterior para llegar a su destino. Entonces ubicamos el comando o digitamos el comando tracer, no nos muestra. Continuamos con la sigla K. Nos dice calcula usando ping la tasa de error del camino entre dos computadores. Ping -1 ETH destino. Ejecutamos estos valores a ver qué nos sale en Windows. Digitamos ping -i ETH 0. Practiquémoslo en Ubuntu para ver qué resultado nos arroja. Dice que es con I minúscula
Probémoslo. Así que el tiempo está perdido en intervalos. Sigamos con el punto 5, ejercicio con comando, segunda parte. ¿Cuántas interfaces de red tiene tu máquina? ¿Cuáles son sus direcciones físicas y sus direcciones IP? Probaremos en Linux Ubuntu con el ifconfig -a. Damos enter y nos están preguntando cuántas interfaces de red tiene tu máquina, cuáles son sus direcciones físicas y sus direcciones IP. Dirección física, dirección IP, tenemos esta. Dirección de difusión, la física. Dirección de hardware, la física. Solo nos muestra eso. Tenemos acá la máscara de su red y no nos muestra más. Nos muestra acá el directorio local, localhost, con su máscara de red. Eso es lo que nos enseña acá en Linux. Vamos a Windows. Con Winnie PC FG. Ok, no nos sirvió. Vamos con ifconfig -a. O solo ifconfig, que nos enseña nuestra dirección IP, nuestra dirección IP 192.168, nuestro puerta de enlace 1.1, nuestra máscara de su red, ok. En el punto B nos dice: en una interfaz que esté funcionando con normalidad no debe haber más tramas encoladas pendiente de envío. Eso sería señal de que o el cable no está bien conectado a la tarjeta, no funciona bien. Revisa ese parámetro en las interfaces de tu máquina, no tengas en cuenta el loopback. Nos dice que debemos usar el comando netstat -i. En Windows nos dice que nos saca estadísticas. Vamos a revisar en Linux a ver qué nos arroja, qué resultado nos arroja. Netstat -i. Aquí nos aparece el parámetro de la interfaz de las máquinas. Nos enseña lo que hace en cada interfaz. Bien, continuamos. Punto C, Windows, no lo podemos saber porque no saca estadísticas. Como ya lo hicimos en Linux, dimos el comando netstat -i y nos muestra que hay 0 errores, que el flujo de datos se encuentra normal. En el punto D dice que mirando en el fichero service
podemos ver cuáles son los puntos de los puertos que corresponden a cada servidor de aplicaciones, pero eso no nos sirve para saber qué puertos son los que están usando los clientes que estamos ejecutando. ¿Cómo podemos saber eso? Simplemente digitamos -start -a en nuestra máquina virtual de Linux Ubuntu. -start -a. Ahí nos dice cuáles son los puertos que están usando, y aquí lo podemos ver: el flujo conectado y el puerto, flujo normal que se encuentra conectado y el puerto. Bien, igual como vimos en el ejercicio anterior, vimos el comando ARP, la tabla ARP con el comando ARP, y podemos hacer lo mismo con el comando -start -p. Simplemente cambiamos la letra. Igual nos enseña lo mismo que vimos con el comando ARP. Bien, ¿con qué otras redes está conectada tu red? ¿A través de qué encaminadores se pasa a esas otras redes? Podemos verificar esto con el comando -start m-nl. Ok, aquí nos enseña todo: nuestra dirección IP, otras direcciones, de las cuales podemos ver a qué otras redes estamos conectados. En el punto G, ¿cómo podemos saber si un puerto concreto hay en alguna actividad y para saber qué conexiones hay abiertas en un momento dado? Simplemente volvemos al comando -start -a, y allí nos enseña eso: qué conexiones hay abiertas, qué puerto de concreto hay conectado y en cuál se encuentra alguna actividad. Como en este encontramos actividad y en este no encontramos actividad, y así hay una numerosa lista para ponernos a detallar y a verificar cuál está conectado y cuál no. En el punto H, analizando la ejecución del trace router, dado en el ejemplo, responde las siguientes preguntas: ¿cuántos encaminadores de la UNAC se realizan en el camino? ¿Qué pasó el camino que llama siempre a recorrer? ¿Cómo verificamos? Como lo hicimos en el ejemplo, en el ejercicio, no se pudo conectar a la UNAC, la conexión no fue válida y se cayó. Por eso esa pregunta no la podemos responder. Y así damos fin al tutorial de la práctica 1 del laboratorio Ingeniería de Telecomunicaciones. Muchas gracias.